Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Vamos a hablar de un tema que yo sé que les gusta mucho y es sobre, bueno, la reencarnación. ¿Qué pasa con nuestro espíritu una vez muere? Y bueno, hay muchas experiencias cercanas a la muerte. Es un tema que hemos tocado varias veces aquí. Pero hoy vamos a hablar de la experiencia de una mujer que asegura visitar o que visitó en un punto de una experiencia cercana a la muerte el reino espiritual. Y dice que cerca de nuestro mundo hay un lugar donde van a parar nuestros espíritus y dice ella que habló con ángeles por medio de vibraciones. ¿Qué ocurrió con ella y cuál fue su experiencia? Ella se llama Nicole Kerr y ella comparte la historia de sus experiencias cercanas a la muerte, porque al parecer no fue una sola, explicando cómo sobrevivió a 3 incidentes que pusieron en peligro su vida. Habla de un accidente ocurrido en 1983 cuando tenía 19 años y era cadete de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Nicole estuvo en uno de los primeros reclutamientos militares de mujeres y se alistó por la presión que ejerció su familia sobre ella, no porque quisiera, sufrió soportando ese proceso, intentando desesperadamente no abandonar, aunque cada parte de ella sabía que abandonar era lo que quería. Más tarde se enteró de que el accidente de coche que provocó su primera experiencia cercana a la muerte había sido orquestado desde el otro lado para que Nicole abandonara el ejército del aire y encontrara su verdadero propósito en la vida. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el accidente? Una noche, un cadete que había bebido y tenía otros planes la llevó en coche. Se detuvieron a beber cerveza y fumar. Después de beber esa noche, el cadete mayor se enfadó cuando ella rechazó sus insinuaciones y mientras conducía a gran velocidad perdió el control del coche, chocaron y Nicole salió despedida del vehículo. Fue declarada muerta en el lugar del accidente, pero tras unos 10 o 13 minutos de estar clínicamente muerta llegaron los paramédicos. No encontraron signos vitales, pero uno de ellos observó una ligera reacción en su ojo. Esto indicaba que seguía viva y pudieron salvarla. Ella lo describe como una experiencia que le cambió la vida. Si han oído del dicho de que los ojos son la ventana del alma, les diré que mi alma salió volando cuando me estrellé contra el parabrisas y me elevé por los aires. Me quedé paralizada y cuando miré hacia abajo supe que iba a morir. Lo supe y pedí a Dios que me ayudara. Y lo que ocurrió fue que vino un ángel y me llevó al otro lado. Eso es lo que ella interpretó. Recordemos también que las experiencias cercanas a la muerte también están sujetas a la creencia de la persona. Influye, ¿no?, en lo que está viviendo, es decir, si es cristiana, si es musulmana, bueno, si tiene una creencia hindú. De acuerdo al patrón cultural y a la creencia que tenga, eso va a influir en ese momento, ¿no? Sus pensamientos, incluso alucinaciones que pueda tener, cualquier cosa, va a influir en ese mecanismo natural que nosotros tenemos al momento de que nuestro cuerpo cesa sus actividades vitales y el espíritu se desprende del cuerpo. Eso todos los seres humanos lo viven y es una ley natural que se va ahí poniendo en marcha para desplazar nuestro espíritu, desligarlo del cuerpo y desplazarlo a la dimensión de los espíritus. En medio de eso pueden ocurrir cualquier percepción que tenga pues la persona que esté falleciendo de que, bueno, se va al cielo o que se va al infierno o que se le apareció Jesús, se le apareció un ángel y se lo llevó. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque muchos relatos de estos tienen esos componentes que parecen religiosos. Tras el accidente de noche, describe cómo sintió que su alma abandonaba su cuerpo y cómo sabía que iba a morir. Eso es algo en lo que coinciden todas las experiencias cercanas a la muerte y es la sensación de que se abandona el cuerpo. Incluso muchos relatan que pueden ver su cuerpo abajo y ellos se sienten como flotando. Ella dice que pidió ayuda a Dios y cree que un ángel la llevó al otro lado. Nicole explica que su historia está verificada por historiales médicos y entrevistas con los profesionales sanitarios implicados, especialmente John, el paramédico que ayudó a salvarla. Describe sus graves lesiones que incluyen pérdida de sangre, huesos rotos y un pie amputado. O sea que el choque fue bastante fuerte. A pesar de estar clínicamente muerta, su alma volvió al cuerpo cuando su ojo derecho se estremeció. Su tensión era peligrosamente baja, pero seguía viva. Nicole fue trasladada a un hospital donde los médicos le practicaron reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos. Una vez en el hospital, la operaron y pasó meses recuperándose. Durante este tiempo, su estado fluctuó y tuvo que someterse a otra operación de urgencia debido a una grave lesión en la parte inferior del cuerpo. Y en esa ocasión
tuvo otra SM, ¿no? Experiencia cercana a la muerte. Durante la operación sufrió una parada cardíaca y una vez más la declararon muerta en la mesa de operaciones. El personal quirúrgico informó a sus padres que estaban rezando en la capilla. Su padre lloró por primera vez y su madre no se lo creía. Pero instantes después la enfermera quirúrgica volvió corriendo para decirles que el corazón de Nicole había vuelto a latir y que la iban a trasladar a sala de recuperación. Ella narró cómo era el otro lado, ¿no? Porque comenzó a tener más vívidas las imágenes y lo que pudo vivir en ese momento mientras sus signos vitales habían desaparecido. Nicole explica que tras el accidente intentó volver al otro lado, pero su ángel llamado James le dijo que tenía una importante misión que cumplir. Nicole cree que todo el mundo tiene un propósito y el suyo fue dado por el espíritu. Años después de la recuperación de todo esto, a la edad de 38 años, mientras trabajaba en los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, seguía con su rutina habitual cuando de repente recordó los detalles del accidente durante 19 años. Lo único que recordaba del accidente era una luz blanca brillante, una experiencia habitual en las SM, que también coincide, además de la sensación de salir del cuerpo, es la luz que se ve como al fondo de un túnel y ella también la vio. Ella cuenta además cómo en ese momento empezaron a aflorar los recuerdos del accidente y de su estancia en el otro lado. Es decir, muchos años después comenzó a tener con mayor claridad los recuerdos y las imágenes de lo que había experimentado. Comenzó a recordar vívidamente la sensación de estar rodeada por una luz blanca brillante. También ese patrón se repite. Recordemos que hace ya algunos meses yo traje acá al canal una invitada en el formato podcast y ella ahí nos contó su experiencia cercana a la muerte. Sufrió un accidente, también la declararon pues sin signos vitales, falleció durante un tiempo estando en el hospital y bueno, ella narra todo lo que vivió, cómo se sintió, qué fue lo que vio en ese tránsito, ¿no? De la vida hacia la muerte, hacia el túnel, ¿no? Como llaman a esa dimensión espiritual. Es una entrevista muy interesante, si no la han visto, se la voy a colocar por acá porque es una historia completamente real de una experiencia de estas. Y ella narra también, en lo que conversamos, que también vio esa luz brillante, una luz que envolvía y que se sentía atraída hacia ella. Esa luz, dice en este caso Nicole, que le dio una sensación de paz, felicidad y seguridad en lugar de dolor. Se sentía como si la sostuvieran en un capullo de luz. En el otro lado, dice Nicole, describe estar envuelta por la presencia de Dios. Recordemos siempre aquí entra la influencia de la creencia religiosa, sintiendo amor puro e incondicional, o por lo menos así lo interpretan quienes tienen estas experiencias, ven la luz, se sienten en paz, en amor, y dicen, pues bueno, estoy ante la presencia de Dios. Ahí experimentó una sensación de unidad con Dios y se dio cuenta de que sus errores terrenales ya no importaban. Se sintió como si su vida pasada hubiera sido una más y sus errores fueran insignificantes. Describe la experiencia como la de un astronauta flotando en el espacio lleno de asombro y maravilla. Lo mismo que me contó la invitada en el formato podcast, que ella se sentía flotar. No sentía ya el peso del cuerpo, las sensaciones físicas, sino que era algo totalmente diferente. Nicole dice que presenció un ángel. Ella explica que no sintió dolor del accidente porque, según su experiencia, su alma abandonó su cuerpo antes del impacto. Describe cómo, después de que su alma saliera, vio un ángel que apareció como una figura translúcida con cualidades masculinas. Durante 39 años no pudo identificar esta figura, pero tras publicar su libro You Are Beatles, empezó a oler el humo de un puro y oyó una voz que le reveló que era su abuelo paterno, James, que había sido su ángel durante su estancia en la Academia de las Fuerzas Aéreas. Bueno, ella creyó por una supuesta voz que le habría revelado que ese supuesto ángel era su abuelo paterno. Esto también hay que aclararlo porque cuando se vive esa experiencia, no es que los seres queridos que fallecieron antes lo vayan a esperar a usted o lo vayan a recoger, y mucho menos en el aspecto que tenían antes de morir, ¿no? Si era su abuelo, su padre, un amigo. ¿Qué pasa? Que cuando el espíritu se desprende del cuerpo físico, el espíritu no tiene forma de cuerpo, no tiene forma humana, no tiene la apariencia de la persona que acaba de morir. El espíritu es energía, es invisible al ojo humano, es una esencia diferente.
El espíritu son nuestras memorias, nuestras experiencias vividas y al final es lo que realmente somos. Es nuestra identidad, pero físicamente no se puede ver. Entonces, esas ideas, esas percepciones, en algunos casos, como en este, creo yo que puede ser producto de su imaginación, de alucinaciones o de su creencia, de su patrón cultural, que la hace pensar que ese supuesto ángel pues era un ser querido. En otros casos también ahí es donde entra lo que muchos denuncian, ¿no? El papel de entidades que en ese proceso de desprendimiento de nuestro espíritu hacia la otra dimensión, entidades que se transforman o adoptan la figura de seres queridos para influenciar y robar energía espiritual de la persona que está falleciendo. Porque en ese momento puede surgir una situación de desespero, de angustia, porque la persona sabe que está muriendo y algunos no se quieren ir, otros no entienden lo que está ocurriendo. Y en ese desespero es donde aparecen los famosos arcontes para absorber energía emocional y energía espiritual. Y para que tú no te asustes, pues se presentan como familiares. Pero esos no son los espíritus de tus familiares. Porque tus familiares que murieron antes o están en la dimensión de los espíritus en reposo, esperando para una nueva reencarnación, o ya reencarnaron y nacieron otra vez por otro lado. Entonces no son ellos, no nos dejemos engañar por eso, porque incluso hay mediums, personas que leen las cartas, que te comunican supuestamente con el más allá, para decirte que puedes hablar y comunicarte con tus seres queridos. Y eso es falso. Ese mecanismo es la manipulación de fuerzas de control, fuerzas negativas que lo que hacen es conectarte con el astral, donde vagan entidades de baja vibración que quieren sustraerte tus energías. Entonces usted allá no se va a comunicar con nadie, ni se le va a aparecer ningún familiar para guiarlo, ni nada de esto. Es otro proceso. Eso son ideas que se le añaden o creencias de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte de lo que sucede allí, pero es producto también de la incomprensión de lo que están viviendo y bueno, de muchos elementos que no les permite ver con claridad lo que está sucediendo. Ese punto es importante aclararlo. Nicole cuenta que supuestamente su abuelo le había estado cuidando, especialmente durante sus luchas en la academia, y le ayudó a sobrevivir a sus calvarios. Le explicó que había estado con ella en espíritu, protegiéndola, y que seguiría guiándola durante toda su vida. Cree que fue él quien la sacó durante su tercera experiencia cercana a la muerte, cuando se estaba asfixiando por la presencia de líquido en sus pulmones. Esta experiencia reforzó su creencia de que podemos encontrarnos con seres queridos fallecidos en el más allá. Eso es una creencia, más no es una realidad. Importante la aclaración allí. Nicole dijo que cuando estaba en forma de alma podía ver todo a su alrededor en 360 grados, a diferencia de la visión limitada que tienen los humanos. La comunicación no era verbal sino telepática, vibratoria y musical, lo que le permitía entender las conversaciones. Oyó hablar a dos ángeles, dice ella, que le instaron a decir a la gente de la tierra que pidiera ayuda. Insistieron en que siempre están ahí para ayudar, pero que los humanos deben pedir ayuda por pequeña que sea la petición. Nicole cuenta que a menudo pide a sus ángeles cosas pequeñas como encontrar aparcamiento y siempre recibe ayuda. Anima a los demás a conectar con sus ángeles de la guarda, explicando que todo el mundo tiene al menos uno y que los ángeles y los guías espirituales quieren ayudarnos, pero solo pueden hacerlo si se lo pedimos, ya que tenemos libre albedrío. Bueno, ese tema de los ángeles de la guarda, eso tampoco es cierto. Nosotros no tenemos un angelito en una dimensión espiritual que nos esté hablando o que nos esté guiando para tomar el camino correcto. Lo que nosotros sí tenemos como guía interior es el alma. El alma es la esencia, la memoria universal que está escondida dentro del hombre, que está dentro de nosotros, que nos guía por el camino de la ley. No hay ni angelitos, ni guías raros, ni nada de este cuento. Esos son fábulas que hemos creído, que nos hemos inventado, porque esos supuestos angelitos que nos hablan del más allá podrían ser incluso manipulación. Podrían ser arcontes o entidades espirituales que se quedan pegados a nosotros y entonces hay personas que dicen que no, escuché la voz, por las noches me habla y cosas así extrañas. Además de todo esto, Nicole anima a desarrollar una relación con el alma, algo que ella no entendía a los 19 años, pero que ha aprendido desde entonces. Sí, esa conexión con el alma sí es importante. Sugiere llevar un diario y preguntarle a tu alma lo que quieres que sepas, aunque no obtengas respuestas de inmediato. Bueno, eso tampoco funciona así, porque el alma no es
qué sé yo, como un oráculo al que tú vas a preguntarle cosas. El alma hace parte de lo que somos, hace parte de nuestro ser. Nosotros, en esencia, estamos conformados por 3 dimensiones. Obviamente hay muchas cosas más, pero en esencia es eso. El cuerpo, el espíritu y el alma. O más bien, el alma, el espíritu y el cuerpo. Eso es lo que nos compone. Los 3 son uno solo, conforman el ser. Eso es lo que nosotros en esencia contenemos, lo que somos. El cuerpo es el vehículo del espíritu. El espíritu, el propósito que tiene es aprender, avanzar, cosechar experiencias, y por eso necesita un cuerpo físico, para grabar las experiencias en esta dimensión. Pero a su vez, ese cuerpo y ese espíritu tienen una guía. El alma no busca aprender, el alma todo lo sabe, contiene las memorias, no de nuestras experiencias vividas como las tiene el espíritu, sino que el alma contiene las memorias de la ley de la creación, de toda la creación. Ahí están los conocimientos que un espíritu o un ser humano necesita para guiarse por el camino correcto. No es un proceso donde usted se vaya a poner a rezar o a hacer una posición extraña o un mantra para conectarse con el alma. No, si usted tiene un cuerpo limpio, una mente pura, una mente limpia, no atiborrada de vicios ni distracciones, si usted es consciente de su espíritu, de que es un espíritu y logra desarrollar sus experiencias, sus dones espirituales que son naturales, esto no es nada místico. Si usted tiene esa parte de su cuerpo, su mente y su espíritu afinada, usted va a tener permanentemente en su diario vivir el sentir y la guía del alma. O si no, recuerde los momentos donde usted está a punto de cometer un error gravísimo. Recuérdelo. Y hay algo por dentro, un sentir que te dice detente. Por ahí no es, no lo hagas, eso no es mental. Porque mentalmente usted quiere cometer el error, pero algo por dentro le dice, espera tu momento, piensa lo mejor. Bueno, eso que usted siente es el alma. No le busque cosas extravagantes ni rituales. No, el alma es una memoria que está ahí permanentemente. Pero si nuestra mente está atiborrada del vicio, nuestro cuerpo también, obviamente esa voz consejera, ese sentir que nos guía por el bien, se va a escuchar con menos fuerza. Entonces, una persona que esté mucho más sana va a escuchar eso con mayor claridad que, por ejemplo, lo que pueda escucharlo una persona que está en el vicio, en el crimen y en todas estas cosas negativas. Para que se entienda que la conexión con el alma no es nada sobrenatural. También nos recuerda que nunca estamos solos. Se explica que siempre estamos rodeados de seres espirituales, incluidos ángeles y seres queridos fallecidos que están ahí para guiarnos. Bueno, eso es mentira. No estamos rodeados de seres queridos que fallecieron, a menos que ese ser querido se haya querido quedar aquí estancado en esta dimensión y no haya querido pasar de momento a la dimensión de los espíritus, porque hay espíritus atrasados, pero eso dura un tiempo y eso es un estado que no es natural, eso no debería ser, pero a veces ocurre. Además, ella dice que no hay un juicio en el otro lado, lo que puede sorprender a algunos, ya que muchos creen en el juicio en la otra vida. Por el contrario, dice que somos perfectos y amados más de lo que podemos comprender. Añade que cuando pasamos a mejor vida, nos reunimos con nuestros seres queridos y las mascotas que nos mostrarán su amor incondicional. Tampoco eso ocurre. Los animales viven otro proceso. No son espíritus individuales como nosotros, son espíritus colectivos. Ellos no reencarnan como lo hacemos nosotros. Su proceso es diferente. Por último, explica el concepto de una revisión de la vida después de la muerte, en la que vemos cómo nuestras acciones, palabras y pensamientos influyeron en los demás y en el mundo. No se trata de un juicio, sino de una oportunidad para aprender. Eso sí es cierto, y esto en las experiencias cercanas a la muerte también pues coinciden los relatos, y es que vemos las acciones de nuestra vida como si fuera una película para hacer una revisión y aprender de eso. Y si bien no es un juicio, como se muestra en las religiones, sí que se pesa la ley de causa y efecto de nuestras propias obras. Es decir, es como si el juicio lo hiciéramos nosotros mismos. Si yo tuve una vida totalmente pues desviada, llena de errores, evidentemente en mi futura reencarnación no voy a esperar que el efecto pues sea lo más positivo del mundo. Evidentemente tendré consecuencias, tendré que limpiar, resarcir esos errores. Pero si yo tuve una vida justa, entre comillas, mucho más positiva, obviamente al futuro los efectos, pues lo que debo depurar va a ser mucho menos. Tendré una vida más tranquila. Eso es simple lógica, causa y efecto. Entonces, esta fue la experiencia de ella y este relato nos recuerda mucho a este señor, Shiko
Xavier, que se le conoce como el puente entre el mundo de los vivos y los espíritus. De Chico Xavier se habla, ¿no?, de que él era un medium que se contactaba con entidades de oscuridad. Bueno, y quizás en algún momento sí, como le ha pasado a muchos contactos, que se contactan con fuerzas de la luz y también con fuerzas de la oscuridad. Pero en la parte, y me voy a referir solamente a la parte de la descripción de la dimensión de los espíritus, sí que se acerca mucho a la realidad de lo que ocurre, lo que él entregó en esos contactos que tuvo con, bueno, con un supuesto ángel, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, Benjamín Solari Parravicini, que escribió psicografías proféticas, que esas profecías se ajustan al verdadero mensaje profético, lo que quiere decir que su contacto fue real. Parravicini decía que también le hablaba un ángel, pero también puede ser por la misma creencia, porque Parravicini era católico, Chico Xavier también, entonces ellos interpretan ese contacto que les ocurrió como si fuesen ángeles. Es decir, estos eran hombres comunes y corrientes. ¿Usted cree que Parravicini, porque fue contactado, entonces es más inteligente que usted o tiene, qué sé yo, unas condiciones extraordinarias? No necesariamente. Eran hombres comunes y corrientes con falencias, con fallas en la interpretación, con creencias religiosas iguales, solo que espiritualmente fueron aptos de recibir información, de recibir contacto. Él nació en circunstancias humildes, con una infancia marcada por la adversidad. Francisco Cándido Xavier, más conocido como Chico Xavier, emergió como una figura trascendental en la espiritualidad y la literatura brasileña. Desde temprana edad manifestó habilidades mediúmnicas que le llevarían a escribir 451 libros a lo largo de su vida. Yo no he escrito ni medio, impresionante lo que escribió este señor, convirtiéndose en un canal para las voces del más allá. Sus obras, traducidas a 33 idiomas, han vendido más de 40 millones de copias y su influencia va más allá de las letras, abarcando también un legado de profunda filantropía. Chico Xavier no solo escribió libros, sino que también inspiró un movimiento de amor y caridad. Uno de sus libros más exitosos es No Solar, que traduce Nuestro Hogar, supuestamente dictado por el espíritu de André Luis. Así le conoció él a ese espíritu o a ese ángel que lo contactó. Vendió más de 2 millones de copias. Esta obra ofrece una visión detallada del mundo espiritual, describiendo una ciudad en el más allá donde las almas continúan su evolución. No Solar no solo se convirtió en un bestseller, sino que también inspiró una película del mismo nombre, que fue bien recibida tanto en Brasil como a nivel internacional. Es muy buena la película, recomiendo que se la vean, Nuestro Hogar o No Solar, y muestra básicamente el proceso que vive un desencarnado. Cuando una persona muere, esta película muestra un panorama donde primero los espíritus caen como en una cueva. Yo alguna vez hablé de esto, basándome en otros textos y también en lo de Chico Xavier. Esta cueva se le puede conocer como la cueva de los espíritus o la caverna o la cueva de los pestilentes, donde los espíritus llegan ahí, no en cuerpo físico, obviamente, como se muestra en la película. Todo esto es a nivel energético, y ahí lo que sucede es que los espíritus comienzan a contemplar sus energías de baja vibración, es decir, las memorias oscuras que hemos grabado. Empezamos a ver todo eso tan espantoso, tan horrible que está en nuestras obras, que está escrito, está grabado ahí en nuestro espíritu. La película lo muestra como una experiencia bastante perturbadora, pero a su vez muestra como una especie de ángeles, entre comillas, cómo llegan a rescatar a los espíritus de ese lugar y ya los trasladan a una dimensión energética, una dimensión espiritual que está en el planeta Tierra. En la película se muestra como un lugar físico, pero nada de esto es físico. La Tierra tiene una dimensión física y una dimensión espiritual, una dimensión energética. Así como cuando estamos en cuerpo físico sobre la corteza terrestre, cuando estamos en espíritu, estamos en la Tierra, pero en la dimensión energética. Ahí es donde se condensan los espíritus. Entonces los espíritus pasan de esa revisión de memorias oscuras, en esa cueva de pestilencia espiritual, inmediatamente entran ya a un proceso diferente donde los espíritus comienzan un proceso de revisión también de las memorias de luz o las memorias positivas que hemos grabado. Los espíritus entran en un proceso de reposo, que es lo que muestra la película, en una ciudad donde, bueno, aprenden una experiencia mientras se preparan para volver a reencarnar. Y bueno, de acuerdo a sus obras, pues reencarnará en una condición o en otra. Y eso es algo muy cercano a lo que realmente ocurre con nuestros espíritus. Nosotros espiritualmente nos desprendemos del cuerpo físico y el espíritu viaja
a la dimensión preparada en todos los planetas para condensar a los espíritus propios de ese planeta, para que se preparen para futura reencarnación. Entonces ahí se pesa la obra de cada espíritu de acuerdo a las obras, sean positivas o negativas, pues todo eso va a influenciar en la ley de causa y efecto para la futura reencarnación. Por eso esto explica, porque hay personas que nacen con enfermedades, con condiciones difíciles, que les pasan situaciones pues que nadie quisiera que le ocurrieran, niños a muy corta edad que sufren, y uno dice, ¿pero por qué? Y ahí es donde entra la visión del Dios injusto, pero no es que exista un Dios injusto, lo que ocurre es que desconocemos el proceso de reencarnación y cómo esto está sujeto a la ley de causa y efecto. Entonces, ¿dónde se determinan los efectos de lo que debemos vivir en futura encarnación? Bueno, se comienza a determinar desde las causas que generamos mientras estamos en vida. Es decir, todo lo que yo haga en esta vida, si el efecto no lo vivo en esta encarnación, debo vivirlo en futura encarnación. Ese es el proceso de depuración espiritual. Entonces, eso se determina en las causas que yo genere acá, pero también cuando mi obra es pesada en esa dimensión espiritual. Y ahí se determina las condiciones de mi futura reencarnación. Pero ¿quién determina eso? No es un Dios que diga, bueno, como hiciste esto y esto, te va a tocar hacer esto. No, lo determino yo mismo, con mis actos. Mis actos en vida van a forjar mi futuro. Eso es importante porque ahí es donde entra el albedrío. Así que la película muestra más o menos esto. Aquí está No Solar, que es una historia basada en la obra literaria de Chico Xavier. André Luis, que es el protagonista, despierta en un mundo espiritual y en un lugar oscuro y sombrío se encuentra con criaturas aterradoras. Confundido y asustado se da cuenta de que a pesar de estar muerto sigue sintiendo hambre, frío, sed y otras sensaciones corporales. Después de un largo periodo de sufrimiento y purgas de errores cometidos en el pasado, los espíritus del bien se llevan a André a la colonia espiritual No Solar. A partir de ese momento comienza a conocer mejor la vida y a aprender lecciones y conocimientos que cambiarán radicalmente su modo de entender la existencia. Tras entender que estaba muerto físicamente, siente una enorme necesidad de regresar a la tierra para visitar a su familia, a la que echa mucho de menos. Entonces, esta película yo se las recomiendo porque obviamente muestra algo muy parecido, muy similar, pues a lo que ocurre. No 100% así, porque obviamente es una película, le colocan ciertos detalles que no se ajustan tanto a la realidad, pero el contacto o la información que transmitió Chico Xavier es de las más detalladas de lo que ocurre en el mundo o la dimensión de los espíritus. Es bastante interesante. Esto sumado a otros conocimientos de otras culturas que también arrojan luces sobre este tema, pues uno se puede hacer una idea general, pero que se aproxima bastante a la verdad de lo que nos ocurre, porque nosotros no nos acordamos de eso. Aquí decir yo, no, miren, pasa 100% así, esta es la verdad absoluta, jamás se lo voy a decir. Pero sí podemos hacer conclusiones y análisis con respecto a diversos contactos y conocimientos que nos enseñan cuál es el proceso, además de las experiencias cercanas a la muerte, que si ustedes analizan, muchas de ellas o la gran mayoría coinciden en los mismos elementos. Sentir un desprendimiento del cuerpo, una luz, un túnel, una sensación de paz, una inmensa luz, ven un camino, un paisaje, es decir, se repite el proceso, lo cual nos lleva a concluir que todos vivimos la misma experiencia, es un mecanismo natural que se activa. Y además de eso, Chico Xavier también dejó algunas profecías. Dice además que nuestro Señor, refiriéndose a Jesús, deliberó conceder una moratoria de 50 años a la sociedad terrena iniciada el 20 de julio de 1969 y por tanto debería terminarse en julio del 2019. Jesús ordenó a sus emisarios celestes que se empeñaran más directamente en el mantenimiento de la paz entre los pueblos y las naciones terrestres, con el fin de colaborar para que nosotros ingresáramos más rápidamente en la comunidad planetaria del sistema solar, como un mundo más regenerado. Al final de ese periodo, concluyó Chico Xavier. El vidente continuó detallando que el mundo se iba a terminar por esas fechas de mediados del siglo XX, pues la divinidad ya había acordado eso. Sin embargo, por intermediación del Cristo, se pudo dar una prórroga para que los humanos tuviesen la oportunidad de regenerarse y purificarse espiritualmente, plazo que incluso se atrevió a limitar en una fecha concreta, a partir de julio del 2019, como el vencimiento de dicha oportunidad. Hay algo que llama la atención y es que
bueno, llegó el año 2019 y al año siguiente, 2020, y ustedes saben qué es lo que ocurrió. Y a partir de ahí, la verdad es que el mundo se ha puesto bastante convulso, como que a partir de esas fechas se comenzara a desatar procesos bastante turbios sobre la Tierra. Pero bueno, eso es una percepción mía, no sé qué piensen ustedes, si sienten que después del 2019 las cosas se han puesto bastante oscuras. Chico Javier decía con frecuencia que uno de los requisitos para salvar a los humanos de la autodestrucción era que debían llegar al suficiente nivel de conciencia que les permitiera respetar las diferencias ideológicas y religiosas para que no terminen en la inminente hecatombe nuclear si todo sigue así. De ese modo se evitaría el tercer conflicto mundial. Pero como ese arrepentimiento en la humanidad no llegó, pues es inevitable, porque también habló de el tercer enfrentamiento bélico. Dijo que los espíritus le indicaron que la tercera conflagración mundial sí se iría a iniciar, pero que sería detenida por los tremendos terremotos que se avecinan. Es decir, comenzaría y tendría un final influenciado por el movimiento de la Tierra. Esto es algo que también, por ejemplo, la profecía de los 9 tiempos lo dice, cómo la potencia de los elementos en algún momento pues va a impedir que el conflicto siga sucediendo, así como erupciones insospechadas de volcanes extintos y también los activos, y esto desplazará el eje magnético imposibilitando la vida en el hemisferio norte. Pero de no encenderse el conflicto entre las naciones y los hombres demostrar un avance de conciencia y de espiritualidad, lo que vendrían son grandes avances tecnológicos acompañados de la presencia extraterrestre entre nosotros, enseñándonos secretos del universo, entrando en una edad de oro. Pero bueno, como no hubo un avance de conciencia y de espiritualidad en general, como dice también la profecía pleyadina, el tercer conflicto bélico a estas alturas es inevitable. Interesantes también las profecías que él planteó, enlazan con algunos otros mensajes proféticos que también fueron dictados a otros hombres contacto. Y bueno, es mucho más amplia la experiencia y el contacto de Chico Javier, pero quería mencionar solo esta parte de la dimensión de los espíritus, el libro Nuestro Hogar, la película, y comparar esto con la experiencia que vivió la señora Nicole, que tuvo 2 o 3 experiencias cercanas a la muerte, y relató algunos sucesos que coinciden con otras experiencias, con lo que relató Chico Javier. Y obviamente pues también influyó en ella su creencia religiosa. Pero lo que aquí podemos concluir es que sí, evidentemente ella vivió estas experiencias y bueno, así lo relató. Es un tema muy interesante que yo sé que a todos nos apasiona, nos gusta mucho. Y bueno, cuando uno va analizando, aprendiendo, estudiando más y más experiencias cercanas a la muerte, pues ya vamos entendiendo un poco más lo que nos ocurre en ese proceso. Así que esto quería compartir, colóquenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.